tarea número 3 de infraestructura de datos espaciales. Bueno, en los tiempos de cartografía clásica, ¿cuáles entidades tenían el control de la recolección y distribución de la información geográfica? Bueno, estas se dividen en dos grupos. A nivel internacional, por un lado tenemos la Asociación Internacional Cartográfica y la Unión Geográfica Internacional. Y por otro lado también tenemos un organismo adscrito a las Naciones Unidas, que es una división de cartografía. A nivel nacional tenemos el Instituto Cartográfico Militar y el Instituto Geográfico Nacional. Menciona algunas de las razones de por qué los usuarios de los sistemas geográficos de información tienden a producir sus propios datos. Bueno, existe un dicho en cartografía de que no existe el mapa perfecto, sin embargo, sí existe un mapa para cada necesidad, haciendo referencia de que para cada pregunta que tenemos siempre habrá un mapa que pueda responder esa duda en particular. Entonces, una de las razones más importantes por lo cual los zip o también los web zip son tan importantes y tan usados es porque podemos realizar un mapa que se ajuste y que interpole los datos que nosotros consideramos importantes de acuerdo a la necesidad en particular o a la toma de decisión que se quiera tomar. ¿Cuál es la diferencia entre datos centrales o datos de referencia? Bueno, los datos centrales, también conocidos como datos maestros, engloban a los datos de referencia. Por poner un ejemplo, están los conjuntos y los subconjuntos. Pensemos que el conjunto son los datos centrales o los datos maestros, mientras que el subconjunto son los datos de referencia. O sea, los datos de referencia son un subconjunto y están englobados dentro de los datos centrales. ¿Por qué es importante compartir la información geográfica? Bueno, una de las ventajas de los SIG Web es que permiten precisamente compartir información porque podemos encontrar otros usuarios finales con la misma duda o con el deseo de interrelacionar el mismo tipo de datos que nosotros hicimos. Así que con un solo mapa se le puede dar respuesta a más de un usuario. ¿Por qué se hace necesario un marco de referencia? Para permitir que los datos se integren entre sí, para mostrarlos, para consultarlos y todo eso, cada clase de entidad debe hacer referencia a ubicaciones terrestres. Entonces, deben tener todos esa información en común para poder visualizarlos en un mapa. Entonces, ahí es donde los sistemas de coordenadas proporcionan ese marco y esa facilidad para interrelacionar los datos. ¿Cuáles capas de información comúnmente componen el marco de referencia nacional? Bueno, por un lado tenemos el dato geodésico, los datos espaciales y sistemas de coordenadas, entre otros. Haga referencia a las características esenciales para la transición de los sistemas de información geográfica a los ID o infraestructura de datos espaciales. Bueno, por un lado tenemos la calidad de los datos, la compatibilidad, los aspectos organizacionales o los aspectos de organización, es decir, estándares y normas que hacen que los sistemas puedan interoperar leyes, reglas y acuerdos entre productores de datos geográficos. Así también, por otro lado, tenemos la coherencia topológica, la exactitud de los atributos y la exactitud posicional, que estos a su vez también se pueden englobar dentro de la calidad de los datos. Seguimos. ¿Existe un marco legal para el intercambio de información en República Dominicana? Sí, existe, específicamente para las IDE. En nuestro país existe la Ley 208-14 y específicamente en su artículo 12, que establece la gestión de la información geográfica, la infraestructura de datos espaciales en la República Dominicana, sus aplicaciones y especialmente la coloca como una herramienta para el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos, específicamente para la toma de decisiones ante desastres. Entonces, ¿existe una ley de libre acceso a la información pública en la República Dominicana? ¿Esta incluye la información geográfica? Sí y no.
sí existe una ley de libre acceso a la información pública, que es la ley 200-04. Sin embargo, esta de manera tácita y explícita no integra a las IDE. Esta es la razón por la que surge la ley 208-14 que mencionamos anteriormente. Okay. ¿Cuáles organismos son los responsables de la creación y desarrollo de las IDE en la República Dominicana? Bueno, la IDE-RD o Infraestructura de Datos Espaciales de la República Dominicana, que es un conjunto de políticas, fue creada a partir de la IGN o el Instituto Geográfico Nacional. Este es el órgano que lo regula. Ahora, ¿cuál es el rol de este organismo? Bueno, básicamente a partir de la ley 208-14, que se crea las IDE en nuestro país, la misma agrupa políticas y estructuras institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a la información espacial. Las IDRD o Infraestructura de Datos Espaciales de la República Dominicana proporciona una base para la localización de datos espaciales, para su evaluación y para su utilización por los usuarios a todos los niveles: comercial, gubernamental, ONG sin fines de lucro, sector académico y la ciudadanía en general.